Antes de Bruce Lee, las artes marciales estaban ocultas en el ritual y el misterio, escondidas en los márgenes de la cultura. Entonces llegó el relámpago de un hombre que no solo cambió el juego, sino que arrancó las puertas de la realidad. Todas las historias sobre Bruce Lee parecen leyendas demasiado disparatadas para creerlas, demasiado cinematográficas para ser ciertas. Pero cuanto más escarbas, más claro resulta que la mayoría de ellas ocurrieron de verdad. Toma el puñetazo de 1 pulgada. Long Beach, 1964. Un auditorio abarrotado. Un hombre escéptico está de pie ante Bruce con los brazos cruzados esperando a no ser impresionado. Bruce no le dice que se prepare, no le pide distancia. Él simplemente pone su puño contra el pecho del hombre. 1 pulgada de espacio. Luego golpea. No hay viento. Ningún cambio de peso que alguien pudiera ver. Solo un movimiento borroso. Y de repente el hombre vuela por los aires estrellándose contra una silla a 2 metros de distancia. La habitación se congela. Esto no era una ilusión. Era física cruda, poder comprimido en un parpadeo. Joe Rogan dijo una vez que parecía que le habían dado con una escopeta. Eso no es una exageración. Años más tarde, los investigadores de Stanford lo confirmaron. El puñetazo de Bruce no era solo un movimiento del brazo, era todo su cuerpo moviéndose como uno solo. Fuerza generada desde el suelo subiendo en espiral a través de sus piernas, caderas, hombro, y finalmente explotando a través de su puño. Más de 1500 newtons de fuerza. Suficiente para romper costillas. Otros intentaron copiarlo. Algunos se acercaron. Ninguno lo consiguió. Porque no era solo mecánica. Fue la sincronización, el control y años de entrenamiento brutal que había forjado el cuerpo de Bruce en un arma viviente. En ese momento el mito se convirtió en hombre y el hombre se convirtió en leyenda. El puñetazo de 1 pulgada no fue un truco, fue una prueba. La prueba de que el poder no necesita distancia. Que la fuerza no requiere tamaño, que lo que parece imposible a veces solo es incomprendido. Sin esa película todavía podría sonar a folclore de dojo, pero la cámara lo captó. Y fue real. Bruce no lo celebró. No se jactó. Simplemente se inclinó. Porque para él, el poder nunca fue un espectáculo, sino un propósito. La multitud, aturdida en silencio, ni siquiera podía aplaudir de inmediato. Tenían que procesar lo que habían visto. Parecía magia. Pero la magia no magulla costillas. La magia no lanza a luchadores entrenados por el suelo. Solo Bruce Lee lo hizo. Y si el puñetazo de 1 pulgada parecía ciencia ficción hecha realidad, lo que vino después superaría aún más los límites de la creencia. Porque si cree que la fuerza de Bruce Lee terminaba con los puñetazos, espere a oír cómo se entrenaba para ellos. Imagina que un hombre se tira al suelo, coloca tranquilamente solo 2 dedos de cada mano en el suelo y empieza a hacer flexiones. Ni una, no 10, sino cientos, sin temblar, sin sudar la gota gorda, mientras discutía de filosofía. Ese hombre era Bruce Lee. Las flexiones con 2 dedos no eran solo un truco de fiesta, eran una obsesión. Cada dedo soportaba más de 12 kilos de peso vivo y en movimiento. No había margen de error. 1 milímetro de desequilibrio y podía destrozarse los dedos. Pero Bruce no solo los realizó, construyó su cuerpo en torno a ellos. Las puntas de sus dedos se convirtieron en hierro, y el control que ejercía sobre sus músculos rozaba lo antinatural. Su compañero de entrenamiento Bob Wall dijo una vez que podía hablar contigo mientras los hacía como si nada. Eso es porque para Bruce estos no eran ejercicios, eran lecciones. Cada repetición entrenado, precisión, resistencia, y el tipo de enfoque interno, mayoría de la gente nunca toca en toda su vida. Sus manos no solo eran fuertes, eran instrumentos quirúrgicos capaces de localizar puntos de presión o partir tablas con precisión milimétrica. Esto no estaba documentado a través de historias borrosas. Fue filmado, verificado. Todavía se pueden ver imágenes de Bruce haciendo flexiones con 2 dedos como si fuera lo más normal del mundo. Y esto ni siquiera era su entrenamiento principal. Era el calentamiento, el aperitivo. El verdadero entrenamiento vino después. Los médicos han intentado explicar cómo fue posible. La densidad ósea de Bruce estaba por las nubes.
Sus tendones se habían engrosado por el estrés repetido. Su tolerancia al dolor, refinada por años de golpear sus extremidades contra superficies duras, era fuera de serie. Pero nada de eso explica la elegancia con la que lo hizo. Su cuerpo no solo se resistió a la gravedad. Cooperó con ella, la redirigió, la utilizó como compañera en lugar de como fuerza contra la que luchar. La mayoría de la gente piensa que la fuerza se mide por lo que se levanta. Pero Bruce Lee demostró que también se trata de la precisión con la que puedes controlar esa fuerza. Sus dedos no solo fueron entrenados, estaban forjados. Años de prensarlas en arena, luego en grava y después en bolitas de acero, las endurecieron como la piedra. Sin embargo, nunca perdió la delicadeza. Aún podía golpear el hombro de un alumno sin hacerle daño o dislocarlo accidentalmente si no tenía cuidado, cosa que de hecho ocurría. Pero vamos a llegar a eso más adelante. Bruce no estaba tratando de impresionar a nadie. Estaba probando los límites del potencial humano. Y de alguna manera seguía descubriendo que no tenía ninguno. Y justo cuando pensabas que las hazañas físicas no podían ser más absurdas, ¿qué hacer con un hombre que es literalmente demasiado rápido para que las cámaras lo capten? Las cámaras literalmente no podían seguir el ritmo de Bruce Lee. ¿Qué hacer cuando un hombre es tan rápido que las cámaras creen que está parado? En 1966, en el plató de The Green Hornet, surgió un problema. El director William Dozier y el equipo estaban rodando escenas de lucha, pero algo seguía yendo mal con el material. Bruce Lee lanzaría un golpe. El doble saldría volando. Pero cuando vieron la película de nuevo, parecía que Bruce no se había movido en absoluto. Las cámaras simplemente no captaron el movimiento. Al principio la tripulación pensó que se trataba de un fallo técnico. Probaron todos los equipos, todo comprobado. Entonces se dieron cuenta de la verdad. Los golpes de Bruce Lee se movían más rápido de lo que las cámaras podían grabar. La película rodó a 24 fotogramas por segundo, pero el puño de Bruce completó su movimiento en menos de un fotograma. En tiempo real sus movimientos eran invisibles. Esto no era un mito. Sucedió frente a un equipo completo de Hollywood. El coreógrafo Bob Wall midió uno de los golpes de Bruce en 5 centésimas de segundo desde el inicio hasta el impacto. Eso es más rápido que el tiempo medio de reacción humana, lo que significa que la mayoría de la gente ni siquiera podía estremecerse antes de que el golpe aterrizó. Así que los productores tuvieron que hacer lo impensable. Le rogaron a Bruce para reducir la velocidad para hacer sus golpes más visibles para la televisión. Imagínese decirle al mejor artista marcial vivo a moverse más lento porque la tecnología de la época literalmente no podía manejarlo. Bruce no estaba emocionado, pero lo entendía. Tuvo que adaptarse no por el bien de la lucha, sino por el bien del público. Así que cuando ves The Green Hornet hoy y ver Kato moviendo como un borrón, saber esto. Eso fue Bruce contenerse. Sin embargo, aún conteniéndose, estaba reescribiendo las reglas de la acción en la pantalla. Sus movimientos eran limpios, económicos y absolutamente explosivos. Pero si se mira de cerca te darás cuenta de algo extraño. Nunca derrochó energía. No había ostentación. Cada golpe, cada esquiva, cada ángulo se hacía para conseguir el máximo efecto con el mínimo movimiento. No solo era rápido, era eficiente hasta el punto de la invisibilidad. Las secuencias posteriores de Enter the Dragon y otras películas se rodaron con técnicas personalizadas solo para mantener el ritmo de su velocidad. Los directores empezaron a utilizar varias cámaras, mayor velocidad de fotogramas y tomas a cámara lenta para asegurarse de que el público entendiera lo que estaba ocurriendo. No porque intentaran dramatizar la acción, sino porque de lo contrario sería literalmente demasiado rápida para verla. Los luchadores modernos de la UFC siguen estudiando sus cintas fotograma a fotograma. Analizan su juego de pies, su economía de movimientos, su sincronización. Décadas más tarde todavía está enseñando a las nuevas generaciones de luchadores cómo moverse más inteligente, no más difícil. Pero Bruce no se detuvo en la cámara, rompiendo la velocidad, porque después de empujar los límites de lo que la película podría capturar, decidió empujar algo más los huesos. Y ahí empieza la siguiente historia. El golpe que fracturó un cráneo en 11 segundos. Si romper la velocidad de la película era un nivel, lo que Bruce hizo a continuación demostró que su poder no solo era rápido, era letal.
Y en 1960 esa verdad cayó como un rayo en una tranquila cancha de balonmano de la YMCA de Seattle. No fue ante las cámaras. No había público, solo testigos que juraron guardar el secreto y un silencio que se rompería con el crujido húmedo del hueso bajo presión. El oponente era Yoichi Nakachi, un respetado cinturón negro japonés con años de entrenamiento y serias credenciales. Había oído rumores de un joven instructor de Kung Fu chino, apenas un adolescente que enseñaba a estadounidenses. En aquella época las artes marciales eran tribales, y Nakachi no veía con buenos ojos que un advenedizo rompiera la tradición. Quería humillar a Bruce, hacer un ejemplo. Lo que consiguió en su lugar fue una clase magistral de 11 segundos de destrucción controlada. En el momento en que el partido comenzó, Nakachi cargó. Bruce esquivó el primer puñetazo. Esquivó el segundo y contraatacó con una patada que destrozó la nariz de Nakachi. Los testigos dijeron más tarde que la sangre salpicó la pista. Entonces Bruce dio un paso adelante con un juego de pies perfecto y asestó un puñetazo directo al cráneo de Nakachi. El sonido era repugnante. Un observador lo describió como la rotura de un coco contra una roca. Nakachi cayó al instante inconsciente. Cráneo fracturado, nariz rota, conmoción cerebral severa. La pelea terminó antes de que realmente comenzara. No hay fotos, no hay película. Solo un puñado de personas que vieron lo que pasó y una pequeña entrada inquietante en el diario personal de Bruce Lee. Escribió sobre esa noche no con orgullo, sino con dolor. Porque Bruce no solo había ganado una pelea, casi había matado a un hombre. Ese momento le persiguió, lo cambió. Linda Lee dijo más tarde que fue el día en que Bruce se dio cuenta de que era peligroso de una manera que aún no entendía completamente, y que la comprensión reformado todo. A partir de ese momento, Bruce dedicó su entrenamiento no solo a la potencia, sino al control. Empezó a hacer preguntas difíciles acerca de las formas tradicionales, sobre por qué tantas artes marciales se basaban en rituales y no en la realidad. Sobre por qué lo más importante no era la victoria, sino la moderación. No quería ser un arma, quería ser maestro de uno. Fue entonces cuando empezó a experimentar, estudiando boxeo, esgrima, lucha libre, probando cada movimiento, cada postura, cada táctica contra oponentes reales. La derrota de Nakachi no era solo una victoria, fue la chispa que llevó a Bruce a crear su propia filosofía de lucha. No Wing Chun, no Kung Fu, no Karate, sino algo más rápido, más agudo, más personal. Algo que no se basaba en la tradición, sino en la verdad. Más tarde, cuando Bruce creó el Jeet Kune Do, un estilo que redefiniría las artes marciales durante décadas, no solo intentaba ser mejor, intentaba asegurarse de que lo ocurrido en aquel YMCA no volviera a suceder, a menos que fuera absolutamente necesario. Pero el poder nunca lo dejó. Durante el rodaje, la formación e incluso las interacciones casuales, el cuerpo de Bruce recordó lo que podía hacer, como la vez que dio una palmada amistosa en el hombro que acabó con el brazo de alguien completamente dislocado. O la ahora infame cita de Bob Wall, que dijo que cuando Bruce te golpeaba no parecía un puñetazo. Se sentía como ser golpeado por un camión, porque lo que Bruce se dio cuenta en esa pelea de 11 segundos fue que la fuerza no significaba nada si no podías controlarla. Él no quería ser temido por sus puños. Quería ser respetado por la forma en que decidió no usarlos, pero cuando lo hacía los resultados eran innegables. Ya fuera un knockout en un duelo a puerta cerrada, un puñetazo más rápido que la luz, o un compañero que podía mover a un hombre como una bola de demolición, el impacto de Bruce era siempre preciso, calculado e inolvidable. Y lo que hacía después dejaba boquiabiertos incluso a los mejores dobles de Hollywood, literalmente. Cuando Bruce Lee aterrizó en Hollywood, todo el sistema estaba en su contra. Los directores de casting buscaban estereotipos con pinches que se inclinaran profundamente y dijeran poco. Artes marciales. Eso era entretenimiento novedoso en el mejor de los casos. Las estrellas de acción seguían siendo camorristas de bar con los puños cerrados y sombreros de vaquero, no filósofos enjutos con reflejos, relámpago y sabiduría ancestral. Pero Bruce no se presentó para encajar. Él vino a romper todos los moldes que habían construido. Joe Rogan dijo una vez, Bruce no era solo por delante de su tiempo, él era el futuro.
y se podía sentir que desde el momento en que entró en el set. Los productores lo contrataron para jugar Kato en The Green Hornet pensando que estaban recibiendo un chofer peculiar que sabía algunas patadas. Lo que obtuvieron en su lugar fue un hombre tan rápido que las cámaras literalmente no podían captarlo. Tuvieron que pedirle que redujera la velocidad para que el público pudiera ver las escenas de lucha. Detrás de las escenas algo más profundo estaba sucediendo. Bruce no solo exhibía kung fu, sino que convertía las artes marciales en cine. Él coreografió cada movimiento con precisión quirúrgica. Las escenas de lucha se convirtieron en historias con arcos ritmo y picos emocionales. Los actores a su alrededor parecían torpes en comparación. Incluso los profesionales experimentados tenían problemas para mantener el ritmo. Pero a Bruce no le importaba la fama en el sentido tradicional. Lo que le importaba era el poder. No en el sentido político, sino el poder de conmover, de expresar, de crear algo tan real y tan crudo que te parara en seco. Por eso su mayor lucha no fue delante de la cámara, fue a puerta cerrada. Cuando Bruce propuso The Warrior, una serie sobre un artista marcial chino que vagaba por el salvaje oeste, creyó que rompería por fin el ciclo de estereotipos asiáticos. Pero la red lo rechazó. Dijeron que el público no estaba preparado. Y luego, unos años más tarde, le dieron ese concepto exacto a David Carradine, un actor blanco que interpretaba a un monje medio chino de Kung Fu. Bruce estaba devastado. Escribió en su diario: «Me han robado la idea, pero no pueden robarme a mí». Fue un punto de inflexión. Dejó Hollywood y regresó a Hong Kong. Y lo que ocurrió después reescribió la historia del cine. En Asia, Bruce se convirtió en un fenómeno. Hizo The Big Boss, Fist of Fury y Way of the Dragon. No como intérprete, sino como creador. Dirigió, coreografió, escribió y protagonizó. No eran solo películas de acción, eran declaraciones políticas, revoluciones culturales y clases magistrales sobre el potencial humano. Luego llegó Enter the Dragon, una coproducción entre Hollywood y Hong Kong que por fin dio a Bruce el control creativo total. Cada golpe, cada ángulo de cámara, cada palabra era suya. La película se estrenó en 1973 y se convirtió instantáneamente en una sensación mundial. Por primera vez, un chino era la estrella indiscutible de una película de acción occidental, sin bromas sobre el acento ni papeles cómicos secundarios, solo fuerza, sabiduría y fuego. El éxito no fue solo de taquilla, fue la redención personal. El chico que no conseguía una audición sin que le dijeran que actuara más en chino, había obligado al mundo a verle no como un truco, sino como una fuerza. Pero solo unas semanas antes del estreno de la película, Bruce murió. El mundo lloró, pero la leyenda ya había echado raíces. Joe Rogan lo captó mejor que nadie. El tipo obligó a Hollywood a respetar las artes marciales y dio a luz a todas las estrellas de acción modernas. No hay Jackie Chan, Jet Li ni Keanu en Matrix sin Bruce Lee, según uno de sus podcasts. Pero aquí está la cosa: incluso en la muerte, la influencia de Bruce no se desvaneció. De hecho, solo se hizo más fuerte, porque una vez que lo has visto moverse, una vez que has sentido esa mezcla imposible de la gracia y la ferocidad, usted comienza a preguntarse, ¿cuánto más estaba guardando? Y ahí es donde las cosas se ponen extrañas, porque algunas personas creen que la formación de Bruce fue más allá de lo que incluso sus estudiantes más cercanos nunca vio. Y si se había aprovechado de algo más profundo, algo que no solo cambió el cine, pero podría cambiar nuestra comprensión de lo que el cuerpo humano es capaz de hacer. Vamos a sumergirnos en la siguiente historia, y esta puede que sea la más increíble de todas. La habitación secreta, la bóveda de entrenamiento oculta de Bruce Lee. Después de la muerte de Bruce Lee, los fans se aferraron a lo poco que dejó atrás: carteles de películas, entrevistas granuladas, notas manuscritas. Pero hubo un espacio que permaneció cerrado al mundo durante décadas, una habitación escondida dentro de su casa de Kowloon Tong, en Hong Kong. Nadie sabía realmente lo que había allí, solo que Bruce tenía una llave y que incluso sus alumnos más cercanos solo veían atisbos. Durante años, Linda Lee, su viuda, se negó a dejar entrar a nadie. La habitación estaba sellada, era privada, sagrada. Pero cuando finalmente la abrió para un proyecto de archivo en la década de 1990, los investigadores no encontraron recuerdos, encontraron obsesión.
La sala era una cápsula del tiempo del potencial humano. Docenas de cuadernos apilados y codificados cada página detallando un ejercicio o movimiento específico. Había bocetos de activación de fibras musculares, diagramas anatómicos, mapas de puntos de presión, en 5 idiomas. En un estante había equipos de entrenamiento tallados a mano que Bruce mismo había diseñado. Algunos parecían dispositivos de tortura medievales, otros tecnología alienígena. Y en el centro de la habitación había lo que parecía un ataúd de madera pulida y metal. No era un ataúd, era una cámara de resistencia de cuerpo completo que Bruce había construido para simular la lucha contra múltiples oponentes en todas direcciones. Se entrenó en su interior con los ojos vendados. Gene Lavelle, el campeón de judo que una vez hizo de sparring con Bruce, vio el aparato una vez y susurró: «Ese hombre estaba inventando cosas a las que todavía no hemos llegado». Pero lo que más conmocionó a la gente fue el audio. Bruce había grabado a sí mismo durante las sesiones de entrenamiento en solitario, no solo gruñidos o golpes, sino monólogos enteros. Una de las cintas incluía una técnica de respiración que nadie podía relacionar con ningún arte marcial conocido. Su voz firme y clara decía: «Debes disolver la tensión antes de que los músculos se muevan. La huelga termina antes de que la mente se ponga al día». No era solo filosofía. Era la instrucción de alguien que se había entrenado para responder antes de pensar. La cinta causó furor entre los investigadores. Más tarde, los neurocientíficos analizaron los movimientos conocidos de Bruce y llegaron a la conclusión de que su tiempo de reacción podría haberse aproximado a los 0,45 segundos, casi la mitad que el de un atleta profesional. No solo era rápido, era más rápido que el pensamiento consciente, lo que plantea una pregunta que aún atormenta a quienes le conocieron. ¿Para qué estaba entrenando Bruce? No era para las películas. Ya había alcanzado el estrellato, no era para torneos. No creía en la competición, no era por ego en todo caso, sus diarios estaban llenos de humildad y miedo al fracaso. Algunos creen que Bruce se estaba preparando para algo totalmente distinto, no una persona, no un combate, sino un nivel de expresión tan perfecto, que borraría por completo la línea entre arte y combate. Quería convertirse en el movimiento para existir, no como un luchador, sino como la encarnación física de la sincronización de flujo de la fuerza. Y lo más extraño, puede que se haya acercado más que nadie en la historia. Uno de sus últimos cuadernos tenía solo 3 palabras escritas en una página entera: sin forma, todo forma. Nadie sabe exactamente a qué se refería, pero los que entrenaron con él dicen que hacia el final los movimientos de Bruce se convirtieron en algo totalmente distinto. Incluso los compañeros de sparring lo describió no como la lucha, pero como estar dentro de un tornado que decidió no golpearte. Danny Nosanto dijo una vez que lanzaría un golpe, y en el momento en que se extendió Bruce ya estaba más allá de su guardia. No era solo velocidad, fue premonición. Algunos artistas marciales creen que Bruce desarrolló una forma de combate subconsciente en la que el cuerpo se mueve sin que el cerebro interfiera. Pero aquí está la cosa. Si Bruce estaba construyendo algo más que un cuerpo, si él estaba diseñando un artista marcial que trasciende el estilo y el pensamiento, entonces esa pequeña habitación cerrada en Hong Kong no era un santuario, era un laboratorio. Y Bruce Lee no solo fue el mejor artista marcial del mundo, fue su primer científico de combate. Entonces, ¿qué pasó cuando el cuerpo de ese científico se rindió? ¿Por qué un hombre en la cima de su salud, poder e influencia mundial de repente se derrumbó y nunca se despertó? Ahí es donde vamos a continuación. Y te advierto que lo que estás a punto de oír puede que nunca lo olvides. Hay momentos en la historia de las artes marciales que se convierten en folclore no por intención, sino por accidentes que revelan verdades aterradoras. La bofetada de Bruce Lee a Bob Baker en 1969 nunca tuvo la intención de ser impactante, mucho menos legendaria. Comenzó como una palmada amistosa en el hombro durante una demostración, el tipo de gesto que se produce innumerables veces en cualquier gimnasio o dojo. Pero ese único movimiento casual por naturaleza acabó con Baker retorciéndose en el suelo, con el hombro totalmente dislocado,
y colgando en un ángulo antinatural. La sala se quedó helada cuando el silencio que siguió al golpe seco y húmedo indicó a todos que algo había ido muy mal. Bruce, que se había entrenado durante años para controlar cada gramo de su poder, bajó la mirada conmocionado al darse cuenta de que incluso sus movimientos más relajados habían pasado a ser algo peligroso. Baker no era un novato. Había absorbido golpes de los luchadores más duros del panorama, pero nada en su larga carrera le había preparado para esto. La lesión era tan grave que los médicos de la UCLA que le trataron la compararon con los traumatismos sufridos en accidentes de tráfico. Las radiografías mostraban que el húmero se había salido 5 centímetros de su órbita y el tejido conjuntivo desgarrado contaba una historia de fuerza bruta muy superior a la producción humana normal. Bruce estuvo junto a Baker todo el tiempo cogiéndole de la mano en la ambulancia, pagando las facturas médicas y asistiendo personalmente a sus sesiones de fisioterapia durante meses. Pero bajo esa lealtad, había un miedo más profundo a que su poder estuviera evolucionando más allá de su capacidad para contenerlo. Había desarrollado la precisión a través de años de entrenamiento con la palma de hierro y ejercicios con la punta de los dedos, pero este momento reveló las verdaderas consecuencias de ese dominio. Incluso el más mínimo error de cálculo podía causar un daño real. No era solo una advertencia para los que le rodeaban, era una advertencia para sí mismo. Bruce estaba aprendiendo de la manera más dolorosa posible que estaba caminando por una delgada línea entre el dominio y la destrucción. La historia se extendió rápidamente por los círculos de artes marciales, no como un cotilleo, sino como una leyenda. Incluso el toque más ligero de Bruce Lee cuando estaba desprotegido podía romper un cuerpo. Cambió su forma de abordar el combate. Sus manifestaciones se volvieron más cautelosas. Sus golpes se volvieron más medidos. No porque hubiera bajado el ritmo, sino porque había comprendido plenamente en qué se había convertido un arma que debía utilizarse con absoluta claridad y disciplina. La bofetada se convirtió en un símbolo no de temeridad, sino de respeto. Fue un momento que exigió que todos los espectadores reconocieran hasta dónde había llevado Bruce el cuerpo humano y lo que podía ocurrir cuando se traspasaba ese límite. Pero ¿qué sucede cuando ese poder se refina aún más? Cuando se transforma de la destrucción involuntaria a una precisión tan aguda que incluso los ladrillos se desmoronan bajo un solo golpe. La respuesta se encuentra en una hazaña que desafió no solo la física sino la creencia misma: romper ladrillos con 2 dedos. Para aquellos que solo veían a Bruce Lee en la gran pantalla, era fácil creer que muchas de sus hazañas habían sido realzadas por ingeniosos trucos de cámara o efectos especiales de Hollywood. Pero los que entrenaban con él, los que estaban en la misma habitación y veían lo imposible desarrollarse ante sus ojos, sabían que la verdad era mucho más profunda. Una de esas verdades saltó a la vista durante una sesión privada de entrenamiento en 1972 cuando el actor James Coburn presenció algo que le acompañaría el resto de su vida. No había equipos de filmación, ni iluminación de escenario, ni ilusión. Solo Bruce, un ladrillo y 2 dedos que parecían torcer las leyes del universo. Coburn esperaba una demostración llamativa, algo destinado a impresionar a un visitante de Hollywood. Pero a Bruce nunca le interesó el espectáculo vacío. Colocó un ladrillo de construcción estándar sobre 2 soportes, lo examinó en silencio como un cirujano que se prepara para un trabajo delicado, y luego extendió los dedos índice y corazón por encima del centro del ladrillo. Sin ningún movimiento visible, ni postura ni floritura, simplemente los lanzó hacia abajo. El sonido que siguió no fue fuerte pero sí agudo. El ladrillo se partió limpiamente por la mitad. No astillado, no agrietado, partido. Coburn se quedó atónito. Los trozos de ladrillo no revelaban ningún truco, ni líneas preesculpidas, ni cortes ocultos, solo piedra bruta fracturada. Fue real. Lo que Bruce consiguió en ese momento fue el resultado de años de entrenamiento insoportable. Empezó cada mañana metiendo los dedos en cubos de arena, luego de grava y finalmente de bolitas de acero. Cientos de repeticiones convertían la carne blanda en herramientas de destrucción. El dolor era constante. Sus dedos se hinchaban, sangraban y se ampollaban, pero él seguía adelante convirtiendo la agonía en adaptación. Sus huesos se hicieron más densos. Sus tendones se engrosaron y sus terminaciones nerviosas
Se embotaron hasta el punto de que la mayoría de la gente habría retrocedido ante el mismo contacto que practicaba a diario. Pero esto no era solo acerca de la fuerza bruta. Bruce entendía la palanca, la física y las cadenas cinéticas mejor que la mayoría de los ingenieros. Su cuerpo era una sola unidad moviéndose en perfecta secuencia. Ese golpe con 2 dedos comenzó en sus pies, se enrolló a través de sus pantorrillas, explotó a través de su núcleo y salió limpiamente a través de la punta de sus dedos. No se limitó a romper el ladrillo. Desmontó la idea de que las manos humanas tenían límites. Chuck Norris intentó una vez reproducir la técnica. Era uno de los artistas marciales más fuertes y técnicamente más hábiles que existían. En su primer intento casi se rompe los dedos. No se trataba de tamaño o fuerza. Se trataba de un entrenamiento tan brutal, tan preciso y tan implacable que su cuerpo evolucionó hasta convertirse en algo más. Bruce había logrado esa transformación. Se había convertido en el arma. No hubo ceremonia tras la ruptura del ladrillo. Bruce se limitó a apartar los fragmentos y siguió entrenando como si nada hubiera pasado. Pero para aquellos que lo vieron, que realmente entendieron lo que acababa de ocurrir, el recuerdo ardió profundamente. No fue un truco. No era un espectáculo. Fue una maestría tan profunda que hizo que incluso lo imposible pareciera sin esfuerzo. Y sin embargo, para Bruce Lee este no fue el pináculo. Las mismas manos que rompían ladrillos con precisión quirúrgica también podían engañar a los mejores de Hollywood con trucos de velocidad y prestidigitación que hacían que incluso los magos profesionales se cuestionaran sus propios ojos. ¿Cómo podía alguien que rompía piedra con fuerza bruta arrebatarte también una moneda de la mano antes incluso de que tu cerebro registrara el movimiento? Esa paradoja de fuerza y sutileza se convertiría en uno de los legados más desconcertantes de Bruce. Y todo comenzó con una simple moneda. Bruce Lee no solo rompió tablas o desafió a la física, hizo añicos los límites del potencial humano. Detrás de cada historia increíble había un hombre que entrenaba con obsesión, vivía con un propósito y se movía con una precisión que el mundo nunca había visto. No eran mitos, eran vislumbres de lo que ocurre cuando la maestría se une a la disciplina. Y ahora, después de verlos, quizá tú también creas. Si quieres más historias como esta, no olvides darle a me gusta, suscribirte y contarnos qué momento de Bruce